Cómics, LGBT, feminismo, Ilústrate, Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestros oyentes. Estamos de nuevo aquí en Ilústrate, Ilústrales, vuestro podcast favorito de cómics y derivados. Bueno, hace mucho tiempo que no aparezco por aquí, ya sabéis que me había tomado un poco de descanso esperando a que llegara algo que realmente me llamara la atención y este es el día. Y ya sabéis, como aquí nunca estoy sola, siempre estoy muy bien acompañada y esta vez, bueno, es que no puedo estar mejor acompañada. Antes de presentar a nuestras invitadas, os voy a recordar que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, que yo soy Teresa Castro, activista por los derechos de las personas LGTBIQ+, y las mujeres. Me podéis encontrar en redes como TCastroComics. Y pues creo que nada más así importante. Pero lo más importante es presentar a nuestras invitadas, a una que ya conocemos. Hola Rosa, ¿qué tal? Encantada de que vuelvas a estar aquí. Vamos a charlar sobre tu última obra, que en esta ocasión es una colaboración con una de las grandes figuras de la cultura lésbica. Hola Isabel, ¿qué tal? Hola, una vieja gloria, se dice, ya soy una vieja gloria. Bueno, encantada de estar aquí, encantada de trabajar con Rosa, ha sido un verdadero placer. Qué guay, qué guay. Bueno, y estamos aquí porque habéis sacado Detrás de las persianas, un cómic cuyo subtítulo es Breve historia de las lesbianas de Barcelona, que inicialmente se publicó en catalán, que yo lo seguía desde entonces, pero digo, bueno, voy a esperar a que salga en castellano más que nada porque me facilita la vida. Pero bueno, que lo hubiera podido leer en catalán con un poquito de esfuerzo. Entonces, bueno, lo primero que quería comentaros es ¿por qué un cómic? Esta es una pregunta más que nada para Isabel, porque Rosa yo ya sé que su lenguaje es el cómic, pero bueno, Isabel, que has tocado tantos palos, ¿tenías clarísimo que esto tenía que ser un cómic o...? No, esto fue un encargo. Ah, vale. Bueno, un pseudo encargo. La idea original es de María Giral, a partir de unas jornadas que hubo en el Centro LGTBI de Barcelona, que se titulaban Memoria se escribe en femenino. Entonces me pilló por banda y me dijo, oye, tenemos que hacer la historia de las lesbianas, hay que escribirla ya, y me gustaría que la hiciéramos en formato cómic, o sea que la idea fue de ella. Y me propuso ser yo la guionista y luego pues buscamos una dibujante que estuviera a la altura y nadie mejor que Rosa Navarro, que como el resultado ha demostrado. De todas formas, el formato cómic es muy agradable y muy práctico, si quieres, porque permite llegar a muchos públicos. Es decir, permite llegar a un público muy joven, permite llegar a un público más mayor, digamos, y permite explicar la historia. Permite también llegar a gente que no le gusta leer, ¿sabes? Porque entonces con los dibujitos parece que, sí, que es más fácil. Se anima más. Sí. Y luego permite también tocar temas muy duros de una forma, digamos, más amable, que llega de una forma más amable. Ahí tienes el ejemplo también de Alicia en el mundo real, que toca un tema muy duro y que en catalán hay un verbo muy bonito que es amorosir, o sea, amorosea el tema, ¿no? Entonces aquí, que también es un tema muy duro, pero que lo hemos tratado desde una perspectiva, como siempre, desdramatizadora, el formato cómic era desde luego ideal. Sí, bueno, yo soy defensora del formato cómic, claro, por eso tengo un podcast de cómic. Bueno, y Rosa, cuando hablamos la última vez ya me comentaste que estabas metida en este proyecto, pero me gustaría un poco que me comentaras cómo te llegó a ti y si enseguida dijiste que sí, si te parecía que el proyecto tenía ahí punch. No sé, cuéntame un poquito. Pues mira, a mí que me contactó fue Ana Pagés, que era una divulgadora cultural que lamentablemente murió hace un año y unos meses, ¿vale? Que también era una lesbiana muy, muy activista y muy promotora de cultura en general, pero también cultura lésbica, cultura hecha por mujeres. Entonces, bueno, fue un poco el nexo de unión entre María Giral y yo. Y bueno, sí que en un principio me pareció un proyecto que me daba respeto, sobre todo por el tema de fuentes
porque claro, es una historia que ha estado muy invisibilizada en todos los sentidos. Entonces, hay muy poca imagen, o sea, hay muy poco de donde, o sea, imágenes reales de las que, ¿sabes?, inspirarme para hacer el libro. Entonces, bueno, este aspecto me daba cierto respeto también, eso estar a la altura y también porque yo he estado muy acostumbrada siempre a trabajar sola y era la primera vez que trabajaba con guionista. Y en este aspecto tengo que decir que, por ejemplo, Isabel se ha adaptado muy bien a mi manera de trabajar, porque yo, como ya sabes, el lenguaje del cómic lo he tratado de una manera autodidacta, con lo cual mi manera de enfrentarme a los guiones siempre es como muy abierta. Quiero ser yo quien elija cuando hago una doble página, si pongo viñetas, si me salto las viñetas y meto los dibujos de otra manera. Entonces, en este aspecto ya te digo, mi cómic, que a veces también se critica porque no es un cómic al uso, es muy libre y tanto Isabel como María estuvieron de acuerdo en trabajarlo de esta manera y Isabel en adaptar el guión. Justo te iba a preguntar por eso, por el tema de la documentación, que era una de las preguntas que tenía después, pero bueno, voy a saltar a Isabel, porque claro, la documentación para el guión, para guionizar esto, tela marinera también, ¿no? O sea, quiero decir, hay un trabajo previo ahí muy fuerte. ¿Sabes qué pasa? Que yo llevo como, iba a decir 20, pero igual 40 años trabajando el tema, ¿entiendes? O sea, yo daba clases en el máster de género y comunicación, digo daba porque es uno de los másteres de feminismo que se ha ido fuera. No es un buen momento para los másteres de feminismo y este ha caído, uno de los que ha caído. Llevaba muchos años haciendo talleres sobre literatura lésbica y interesándome por el tema. Entonces, claro, yo la documentación ya la tenía, en ese sentido no me ha resultado difícil. Luego hemos también recurrido a entrevistas con personajes que están ahí y que son o bibliotecas andantes, como por ejemplo Mercè Otero, o que tienen todo un bagaje histórico extraordinario, como Ampar Pineda, y otras que desgraciadamente ya no están, pero que sus compañeras, como es el caso de Gretel Amann y Lola Mayoral, que nos han dado muchísima información directa, de lo que se trataba, de las fuentes históricas, de buscar todo lo que ya estaba ahí, que yo llevo muchos años estudiando, y de tener testimonios personales. Y luego también eso, lo que decías tú, Rosa, el tema de las imágenes, sí que también hay fotografías, me imagino que Isabel te proporcionó alguna más, ¿no?, de sus fuentes, pero ¿te has encontrado cómoda al final con lo que tenías? ¿Has podido tirar de ahí? Sí, a ver, también porque, por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos la suerte de contar con el Centro de Cala Dona, que está haciendo un trabajo, vamos, impresionante de recopilar y catalogar todo tipo de documentación e imágenes del feminismo en Barcelona, del lesbianismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gretel Amann, ella y su pareja donaron todos los documentos, incluso fotografías personales, están donadas al Centro de Cala Dona. Entonces ahí también pude ver, o sea, pude conseguir muchas imágenes, muchas fotos personales. Luego sí que he hecho mucha investigación en internet, buscando documentales, programas de televisión de los años 80. O sea, todo este tipo de cosas me han ayudado mucho. He tirado mucho de hemeroteca, pero luego aún así hay cosas que he tenido yo que hacer un poco de patchwork y un poco de meter imaginación para intentar recrear una época de la que hay poca imagen. Que, bueno, enlazándolo con tu comentario al inicio del podcast, por ejemplo, creo que a esto le viene muy bien el lenguaje del cómic precisamente por eso, porque hay muy poca imagen, entonces estamos intentando crear
esas imágenes. Sí, esos referentes en imagen, ¿no? Y bueno, Claro. luego, por ejemplo, también otro reto para mí es también, como dice Isabel, que hemos tenido muchas fuentes vivas dándonos información. Entonces, para mí era un reto también que esas mujeres que iban a leer el cómic se vieran representadas y reconocieran esa época, se reconocieran a sí mismas y tuvieran un poco como un viaje a eso que han vivido. También una cosa, también tuvimos que pedir, que esto lo hice yo personalmente, a gente que conocíamos, fotos de la época. Porque claro, no había móviles. Ahora cualquiera que quiera hacer en el futuro un documento sobre la época actual tendrá muchísima documentación visual, pero en aquel momento había y entonces ha habido gente que nos ha enviado pues fotos personales de members, de Daniels, ¿no? Pero gente, pues Domingo, que era el que estaba por allí, Isabel, también la Isa de members, la famosa Isa de members, o María Giral también tenía, pero muy poca foto con la que Rosa ha podido trabajar. Ujú. Y el resto, pues no sé. Creo que ha colocado a alguna de sus amigas por También, ahí. también. Con las que salía de juerga las ha dibujado por ahí. Porque luego en las presentaciones me dicen, yo salgo, ¿no? Nos dicen, yo salgo en una... Ah, vale, está bien. Bueno, Y eso es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. claro, eso es importante. Se Hay que hacer un reconoce. homenaje a las amigas también, ¿no? A ver, Que no, fueron porque protagonistas, claro. yo, por ejemplo, por suerte llegué a la época de members, de, no sé, del Bahía, de muchos sitios a los que íbamos y yo siempre he sido como muy visual y hubo una época que salía incluso con videocámara, que tengo Wow. VHS grabados en el members y en fiestas de lesbianas, que eso ya lo tendría que digitalizar en algún momento, pero sí, también he tenido que usar fuentes propias, fotos personales. Claro, claro. Bueno, a mí el cómic me ha parecido súper interesante y me ha parecido complicado meter toda esta información. Quiero decir, es un cómic que se tiene que leer con calma y por partes porque la información que recibes es importante, ¿no? ¿Cómo te planteaste el guión, Isabel? Porque creo que ¿no? Es como difícil querer contar tanto, tener tantos personajes diferentes, bueno, aunque hay un nexo de unión, ¿no? Que luego hablaré de las jóvenes protagonistas. No sé, me resulta como, así a priori viéndolo, me resulta que creo que te enfrentaste a un trabajo complicado. Bueno, sí, no tanto, porque yo sí que me voy a meter con las jóvenes. Bueno, claro, siempre que escribes una historia, algo autobiográfico hay, de forma directa o indirecta. Entonces yo en este caso sí que me planteé, bueno, yo soy una de las protagonistas de esta historia. Si explicamos esta historia desde la perspectiva de la gente de mi generación, esto va a ser un rollo absoluto de melancolías y de remember, ¿vale? Entonces, como yo estaba en el máster de género y comunicación, daba esta asignatura de literatura lésbica y tenía estas alumnas jóvenes de 20 y pico, 30 años, que me decían, es que nadie nos ha hablado de esto nunca, es que a estos personajes no las conocíamos, ¿no? Me planteé, bueno, vamos a hacer que sean una voz joven la que hace este estudio, la que hace este recorrido. Entonces uní un poco realidad y ficción, y son dos alumnas de un máster determinado, que evidentemente tiene otro nombre en el cómic, que deciden hacer su TFM, su trabajo final de máster, con esta investigación sobre las lesbianas en Barcelona. Entonces son ellas las que van a entrevistar. De hecho, yo cuando entrevistaba, por ejemplo, a Ampar Pineda, decía, bueno, ahora tú piensa que estás delante de una chavala de 20 y pico años que no sé nada y que me lo cuentas. Y la gente, bueno, se venía mucho a este formato y fue muy bonito. Y creo que también es una forma de acercar a la gente más joven para que sepan que hay una historia, ¿no? Que no se ha inventado nada, que ya había muchas cosas inventadas antes y que les han dejado un legado que bueno, es interesante que lo reconozcan y a partir del cómic ha habido, de hecho, reacciones muy bonitas en este sentido, ¿no? De gente joven que nos ha venido a buscar. Bueno, luego Rosa contará una anécdota muy bonita de la niña esta con su abuelita, un outing con la abuelita. Pero sí, mucha gente joven que
que nos dice que realmente han aprendido mucho y se han interesado por la historia, porque han descubierto cosas que eran totalmente impensables para ellos. Bueno, os decía que que quería preguntar después por el tema este de los personajes que hacen el trabajo, porque una de las cosas importantes que me parece que aparecen en el cómic es el hecho de si creéis verdaderamente que la gente joven tiene interés en conocer nuestro pasado. Es decir, ¿hay interés o estamos en ese punto en el que bueno, ya estamos aquí, no importa nada? No sé. A veces me entra la duda de si realmente las nuevas generaciones de mujeres lesbianas se interesan verdaderamente por su pasado. Perdona, ahora le doy paso a Rosa, pero mi generación se interesaba por la guerra civil. Yo recuerdo aquello famoso de si hubieras pasado una guerra cuando no quería comer. Entonces, el interés tenemos que fomentarlo también nosotras. Es lógico que la gente joven esté por lo que está ahora y hay más en una época que la información es tan fácil, tan asequible, tan rápida, ¿no? Pero si tú les ofreces la historia, creas también ese interés y la respuesta, como te he dicho antes, ha sido muy, muy interesante y muy agradable. ¿Y Rosa, qué piensas tú? Yo opino que a ver cómo lo planteo. Creo que la tendencia sexual nuestra, o sea, ser gay, homosexual, lesbiana, queer, viene acompañado también de un posicionamiento político en general. Luego habrá excepciones, pero en general creo que viene acompañado de un posicionamiento político muy claro y es un posicionamiento político que se interesa por la memoria histórica y que se interesa por saber qué ha pasado y de dónde venimos. Entonces esto nos favorece y creo que en este aspecto las jóvenes generaciones queer sí están interesadas por su memoria histórica y estoy de acuerdo también en lo que plantea Isabel, que tenemos como cierta responsabilidad de proporcionar que esta memoria les llegue. O sea, no lo van a encontrar de la nada. Entonces sí que, bueno, creo que eso es un equilibrio entre ambas Sí, cosas. hombre, al final creo que cuanto más puedas leer sobre ello o encontrar información sobre ello, más Exacto. curiosidad te da, ¿no? Al final, ¿no? De todas maneras, el posicionamiento político, que es verdad lo que dice Rosa, existe en cuanto hay activismo también, ¿no? Quiero decirte que hay señoras lesbianas, fachas, por ahí, que Sí, evidentemente sí. no nos interesan, pero mira, a lo mejor les llega el cómic y les da un poco de, ¿no? A lo mejor les cambiamos un poco la mentalidad. Una de las cosas que también me gustó, bueno, me ha gustado mucho, pero uno de los temas que creo que a mí me llega bastante es el tema de las etiquetas, que también aparecen, ¿no? Aparece esa cuestión sobre, por ejemplo, el hecho de el reivindicar la palabra lesbiana, porque para las mujeres de nuestra generación fue una palabra importante y ahora de repente vuelve a estar un poco denostada, no sé qué opináis vosotras, y si es necesario ahora mismo que nos identificamos con alguna etiqueta concreta, no sé. Es el temazo, ¿verdad? Es el temazo, es el temazo, sí. Bueno, mira, yo lo que explico siempre, ¿no? Cuando yo daba mis clases en el máster, veía el panorama de chicas y pensaba, bueno, aquí tenemos material, ¿no? Entonces preguntaba, ¿alguna lesbiana? Nadie levantaba la mano. Entonces, yo soy no binaria, yo soy género fluido, yo soy pansexual, a mí no me pongas etiquetas como categoría. Entonces a mí eso me hacía mucha gracia, ¿no? Porque luego cuando les explicabas la historia y se daban cuenta de lo difícil que había sido identificarse como lesbiana, no es que cambiaran, sino simplemente se daban cuenta de que esa situación que hay ahora, que hay a partir de las teorías queer, hay un cambio de paradigma muy, muy interesante, para llegar ahí ha habido todo un proceso. Entonces, es lo que dice la madre al principio, la madre de una de las protagonistas, que dice, pues esa etiqueta en nuestra época fue importante para que existiéramos. Porque la historia de las lesbianas, como queremos reflejar en el cómic, es silencio de Safo a Martina Navratilova, otra de las preguntas que les hacía yo a mis alumnas, ¿no?
y que también sale en el cómic. ¿Cuántas lesbianas conoces? Entre Safo y Martina Navratilova. Respuesta, ¿quién es Martina Navratilova? ¿Verdad? Un 20 y pico y no saben quién es. Bien, o sea, es ese silencio que tienes que hacer arqueología lésbica para encontrar los personajes que evidentemente existieron, ¿no? Y luego la tragedia, que de alguna manera es el castigo patriarcal. Te empeñas en ser lesbiana, pues acabarás en un pozo, sola, ¿no? Te suicidarás, que es todos los finales trágicos de la literatura, del cine, acabarás en un manicomio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sí que es cierto que a muchas lesbianas de mi generación eso les duele, ¿no? Dice, bueno, no hemos existido, ahora que empezamos a existir, no quieren etiquetas. Pero es que de alguna manera es el proceso lógico hacia el que yo creo que teníamos que ir. Y que con el tiempo estamos en un periodo de tránsito, en un cambio de era, ¿no? Se acaba ya la contemporánea, entrará, yo qué sé, qué nombre le pondrán, ¿no? Pero todo se irá ajustando de una forma que sea pues beneficiosa para todo el mundo. Estoy convencida, a no ser que por otro lado la cosa explote con lo que tenemos por ahí, pero no quiero ser pesimista, digamos que va a haber un cambio de paradigma y todo se va a situar conforme la mayoría decida. Y Rosa, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino que el hecho de que haya habido la oportunidad ahora de que hayan tantos estudios de género, que se haga más filosofía sobre todo el tema queer, ha hecho que se diversifiquen las etiquetas, ¿no? Porque al final, o sea, yo sí que me identifico como lesbiana, pero creo que también es importante que hayan como múltiples etiquetas a las que acogerse, etiquetas que antes no existían o que muchas veces, por ejemplo, un chico trans se creía lesbiana cuando en realidad, ¿sabes? Era un chico transexual. Entonces, que toda esta gente ahora disponga de múltiples etiquetas que les identifiquen también es importante, ¿no? Por ejemplo, las personas bisexuales que también han estado como muy, muy desaparecidas, ¿no? Antes o eras heterosexual o eras lesbiana, y si eras bisexual era que estabas jugando un poco a, ¿sabes? Eras criticado por los heteros y eras criticado por las lesbianas porque a mí no me engañes, a ver a qué juegas. Entonces creo que sí que es importante que haya esta diversificación de etiquetas, porque al final las personas somos muy diversas entre nosotras y todo el mundo tiene derecho a encontrar su lugar. A ver, a mí me parece súper genial las etiquetas, pero sí que me da un poco de pena el hecho de que cuando nosotras éramos jóvenes, ¿no? La palabra lesbiana era un horror, ¿no? Nos ha costado un mogollón apropiarnos de esa palabra y ahora las nuevas generaciones me da la sensación de que la rechazan con bastante fuerza. Pero bueno, es una opinión particular. Quiero decir que prefieren cualquier otra etiqueta la palabra lesbiana. Volvemos un poco a que lesbiana signifique algo que no gusta. Y eso a mí no me gusta tampoco. No sé si me explico. Hombre, yo creo que sí que hay grupos jóvenes de lesbianas, activistas que se identifican como lesbianas, que se defienden como lesbianas, no sé. Yo al menos aquí en Cataluña sigo gente en Instagram, gente joven que reivindican mucho la palabra. No sé, están las chicas de Salsa Romescu, que son dos personas muy jóvenes y que mueven a muchas lesbianas. Está Ana Polo, que también es muy mediática aquí en Cataluña y claramente se identifica como lesbiana. O sea, no creo que esté como tan atacada la palabra, no sé, o igual es que también nos pasa, ¿no? Que a veces nos movemos en círculos pequeños y no vemos lo que está pasando fuera. A mí me pasa, a veces creo que todo el mundo es queer y luego cuando pones una patita fuera de tu mundo, ves lo que hay ahí y te espantas, ¿no? Sí. Pero creo que sí que se mantiene bastante no sé, lo que hemos hablado muchas veces con Isabel en presentaciones, todo el tema de los lunes aquí en Barcelona en el Candy, que es una fiesta que se hace. Está llena, ¿vale? Sí que eso es verdad que es un lugar así como un poco fenta, que acoge un poco todo tipo de tendencia queer, pero
hay mucha lesbiana y está montada por lesbianas esa fiesta y por gente que se declara lesbiana. Entonces, Bueno, yo intento ser bastante optimista. O sea, creo que al final, no sé, que hay lugar para todas y que sí que pienso que hay una resistencia lésbica. sí, a mí lo que me da la sensación, o por lo menos de cuando he dado yo las charlas y cuando voy a los eventos de ilustración, que hay mucha gente queer. Y también que son sectores, hay sectores quizá un poco más radicalizados, ¿no? Pero bueno. También esa sensación de la palabra lesbiana es vieja y yo soy boyera, porque además como que la palabra boyera para estas personas jóvenes tiene una connotación más política. Pero bueno, es una impresión que a lo mejor lo que decimos también depende de dónde te muevas y con quién hables. Pero bueno, es una cosa que a mí sí que me preocupa porque a mí me ha costado mucho retener esa etiqueta, ¿no? Y acogerla como algo mío. Entonces, bueno, lo dejo ahí. También hay otra cosa que me ha gustado mucho, que es la recuperación de la jerga. Que supongo que para Isabel, no sé si era más cercana, porque yo conocía alguna cosa, pero el tema espera que te lo leo. Las libreras, ¿no? Las libreras y el tema de que alguna era un tebeo. A ver, cuéntanos. Para las que no sepan. Bueno, sí, no, esto a mí no me tocó porque esto era principios, o sea, plena dictadura, principios del franquismo. Claro, las mujeres y los hombres también por su cuenta, ¿no? Y los trans también por su cuenta, pero se reunían en espacios privados, básicamente. Y había zonas, la zona del Paralelo, que era, bueno, pues donde estaba la farándula, el music hall, todo esto, ¿no? Que era una zona de reunión. Entonces, claro, toda la nomenclatura se la tuvieron que inventar, y de la misma forma que en nuestra época era esta entiende, tiene pluma, tal y cual, en aquel momento era librera, eran libreras, esta lee libros. Y cuando era más jovencita la llamaban tebeos. Por eso decía, esta está con una tebeo, que era más jovencita. Es un poco una parte de la jerga que hemos podido recuperar, porque tampoco mucho no está pedido, ¿no? Entonces se reunían en locales en zonas privadas, en casas privadas, y algunas de ellas eran de vedettes del Paralelo. Que sale el ejemplo de una de ellas que iba con todas sus plumas y sus boas a actuar, y después se vestía de hombre con sombrero de copa y tal, y recibía a las chicas en su casa y tenían reuniones culturales, de ocio, sexuales, etcétera. O sea que, claro, bueno, la clandestinidad tiene su morbo también, ¿eh? Yo creo que se lo pasaron bastante bien. Y luego eran muy solidarias. Y me recuerda mucho, es una época y una zona que recuerda mucho a la Rive Gauche parisina, porque funcionaban bastante ya, con mucha solidaridad entre ellas y con mucha ayuda. Yo he estado 20 años en una librería pues, también. Yo no sé si a mí me vendrá de algo, pero yo he tenido una librería, pero no digo más. Uy. Y yo soy escritora, o sea, no sé, algo habrá. Algo habrá, eso. Yo escribo libros. Bueno, a mí han llamado mucho la atención muchas figuras que yo desconocía, pero bueno, voy a hablar primero de una anécdota que me ha gustado mucho, que es la que cuenta en Par sobre el chico que la insultó, que no sé cómo te quedaría, o sea, no sé cómo, cuando te la contó, no sé qué pensaste, porque me parece una anécdota súper potente. Bueno, yo las anécdotas de Ampar ya las conocía. Vale. Esta y también la de ¿qué fue de ella? ¿Se casó? Lo había entendido todo, pero sí. Sí, entonces, no, realmente es muy entrañable esa anécdota del chico, ¿no? Porque creo que son 20 años más tarde, más o menos, bastante más tarde, la reconozca y se lo agradezca. Como dice ella, te reconcilia un poco con la vida, ¿no? Es de esas anécdotas pues bonitas de contar que hemos querido poner, quizá ocupaba demasiado espacio, pero nos parecía que valía la pena. Y luego habría otras tantas no tan bonitas, claro. Exacto, por eso decantarnos por ese tipo de anécdotas.
que también Claro. existieron. Rosa, como has comentado antes, el hecho también de representar a personas que todavía están vivas, ¿no? Y que digamos que han prestado su cuerpo y sus recuerdos para aparecer aquí. ¿Cómo han recibido el hecho de el cómic, tus dibujos? ¿Cómo has representado? ¿Qué te ha llegado? Pues con mucho cariño. De hecho, mi ejemplar del libro le pedí que me lo dedicara en Par Pineda, que estaba en la primera presentación. Y sí, o sea, en general, no sé, me siento como muy afortunada de que este libro me haya abierto las puertas a conocerlas. Primero porque la historia de algunas de ellas, por ejemplo, bueno, las que ya han fallecido, ¿cómo se llamaba la? Las de la República, Sí, ¿no? Las las de de la la República. República, yo Sánchez sí, Saornir, Irene todas estas Polo, figuras yo no las conocía. Sashi. Luego Gretel Amann, muy de pasada. Ampar Pineda también muy de pasada. Entonces poder profundizar en la importancia que han tenido, o sea, para mí ha sido un regalo y conocerlas ya, no te digo. O sea, Ya. entonces nada, o sea, solo puedo expresar gratitud por lo que me ha aportado en este aspecto el libro. Y creo que ellas lo han recibido muy bien. Bueno, creo que Mercé Otero me dijo algo, no acababa de estar muy contenta con el dibujo. Creo que no se reconocía, no sé. Ahora no me acuerdo porque me lo dijo así en la presentación como entre un... Pero bueno, ya le regalaré un retrato, algo para... algo. Para compensar. Yo me gustó mucho, si te sirve. Yo me gustó mucho el dibujo. De hecho, lo tengo de foto de perfil y todo. Me encantó. Luego, ya nos has comentado, Rosa, el hecho de que a ti te gusta planificar el cómic. No sé cómo habéis trabajado entre las dos el hecho de, o sea, no sé qué tipo de guión le has pasado tú a Rosa, ¿no? Como de detallado y cómo habéis gestionado, si le pasaste el guión todo entero o ibais a trozos. ¿Cómo fue un poco? Primero una y otra me contáis un poco. Sí, bueno, funcionábamos en equipo también con María Girao. Entonces yo iba haciendo capítulos, se los enseñaba, le daban el ok y seguíamos, y hasta que no estuvo todo el cómic no empezó a dibujar. Rosa. Pero desde luego es un guión abierto, porque ella dice que le doy muchas facilidades, pero es que a mí me parece que cada una tiene su especialidad. Yo hago un guión. Yo digo, pasó esto y pasó esto, y el diálogo es esto y esto. Luego, ¿cómo lo monte? La que sabe es la dibujante. Entonces, ella es la que tiene que abrir, cerrar y tal. Y siempre explico el ejemplo de las páginas finales, que en el guión solo es una frase. Dice, las protagonistas expresan o, ¿cómo se dice? Declaran o dicen su TFM al público. Texto. Y el texto del TFM. De esto, que es una frase, Rosa hace 3 páginas con un traveling donde primero tienes la imagen de la universidad, cómo va entrando por la puerta, pasa por los pasillos, llega a la puerta del Paraninfo, abre el Paraninfo. Todo esto es visual, todo esto es cinematográfico y todo esto le corresponde a ella. ¿Entiendes? Entonces, la forma de trabajar era esa. Yo hacía el guión, le dábamos el ok, y luego ella pues libremente trabajó, que es como a mí me parece que hay que hacerlo. Y Rosa, ¿tú cómo enfocaste el trabajo? Porque sí que creo que es complicado, o sea, no sé si estaba ya dividido en páginas, según lo que has dicho, ¿no? Es decir, las páginas luego salieron, quiero decir, una frase se puede convertir en 3 páginas o, ¿no? Pero sí que creo que es como difícil meter tanta información en una página sin que se te eche encima. Porque al final en la narrativa... Sí, a ver, lo que nos ha resultado muy complicado, pero esto ya a nivel de equipo, ha sido hacer encajar esta historia en 96 páginas cerradas, ni una más ni una menos. La edición en catalán creo que no tiene ni guardas. Porque teníamos que utilizar hasta el último trocito de papel para que nos cupiese la historia. Entonces esto ha sido como un reto bastante heavy. Sobre todo porque también pues hay
cosas que se han quedado fuera. Y luego, por otro lado, en el proceso de trabajo, lo que hacíamos era un poco, una vez que ya entro yo a dibujar, pues yo construía el capítulo, se lo pasaba a María y a Isabel, y ahí entre las tres pues acabamos de cerrarlo, si se entendía, si había que modificar algo. em, y esto a mí, por ejemplo, me ha venido muy bien, porque lo que decía antes, estoy acostumbrada a trabajar sola y a veces tener una visión externa que te ayude a ver si lo que tú estás plasmando, claro, yo lo tengo en mi cabeza yo lo entiendo perfectamente, pero quien lo tiene que entender también es la lectora. Entonces, pues este diálogo nos ha ido muy bien. Entonces, eso, una vez que ellas dos lo veían y le dábamos el ok entre las tres, pues ya seguíamos avanzando al siguiente capítulo. Y siempre teniendo muy en cuenta las páginas de que disponíamos y no pasarnos de... Lo intentamos Claro. negociar y fue un no rotundo, o sea, no hay más páginas. No, aparte, claro, también hacemos una parte de la historia, o sea, acabamos en 2005. Primero porque tampoco, no, o sea, meter más información en tan pocas páginas era excesivo. Luego porque, lo que decíamos antes, hay un cambio de paradigma, entra el transfeminismo. Yo el transfeminismo no lo he vivido en primera persona y creo que hay que continuar, o sea, que la historia no acaba ahí, sino que hay que continuar explicando la historia a partir del 2005, pero con voz propia de la gente que ha vivido esa historia desde el transfeminismo. Entonces, otra cosa que decimos siempre que es importante aclarar, porque ahora decía Rosa, nos hemos dejado cosas, claro que nos hemos dejado cosas, pero es que esta no es la historia de las lesbianas, es breve historia, nuestra versión de esa historia. Que ojalá haya más versiones de esa historia donde se ponga más foco en cosas que nosotras hemos puesto menos y que se continúe a partir del 2005. Es decir, que este cómic lo que pretende, aparte de abrir las persianas, ¿no? Es abrir una puerta a que se siga dando documentación de esa época y cuanta más haya mejor. Una de las cosas que aparecen también en el cómic que digamos que me toca un poquito es el hecho de que están desapareciendo los lugares de encuentro, ¿no? Otro temazo. Estos lugares de encuentro que... Entonces, no sé cómo... No sé, ¿qué pensáis vosotras? ¿Son necesarios? ¿No son necesarios? Date gracia porque siempre es que siempre nos toca y siempre decimos lo mismo, ya nos tenemos un poco aburridas de oírnos. O sea, yo. Pero, temazo, a ver. Claro, cuando existían las librerías especializadas, locales especializados, etcétera, coincidía con una época que veníamos de una oscuridad muy grande. Entonces era muy interesante tener esas librerías. Enfoquémonos en las librerías. Porque eran un centro social, o sea, representaban un referente. Tú llegabas a una ciudad que no conocías, ibas a la librería y la librería no solo te informaba de los libros, sino de los locales de ambiente, de las fiestas, de dónde podías ir a conocer. Hacían un servicio, digamos, a la comunidad. Ahora puedes comprar ese libro en la librería de al lado o apuntarlo, ¿no? Pedirlo por internet y te llega a tu casa. ¿Eso quiere decir que ya no sean necesarias? Yo recuerdo cuando nos decían, bueno, es que claro, esos son guetos. Son guetos. Y siempre explico lo mismo. A ver, una librería especializada en montañismo es un gueto. Y ahí la gente se ríe, ¿no? ¿Por qué existe el Club de Amigos del Pedal? Donde todo el mundo va en bicicleta. ¿Eso es un gueto? No, es que los iguales buscan a los iguales. Entonces tú, si tienes una librería especializada en lo que sea, vas ahí a buscar el material que tú sabes que existe y también hacer comunidad, ¿no? Ahí estamos. Es muy interesante que podamos besarnos con nuestra pareja en cualquier bar, pero a mí también me gusta ir a un bar determinado donde sé que es una zona de confort, donde sé que es una zona protegida y donde voy a encontrarme con iguales. Eso en todos los terrenos. Por lo tanto, yo creo que sí son necesarios. Y un ejemplo lo tienes
en el Candy que antes comentaba Rosa, el Candy Darling, que se abre los lunes para mujeres y etcétera, ¿no? O sea, amplía un poco todo el colectivo, pero es para mujeres. Los lunes por la noche, que es el peor día para salir, y está petado, invierno, verano, llueva o nieve, o haga calor, ¿entiendes? Ahí tienes la prueba. Bueno, el Candy es un bar de ambiente en Barcelona, básicamente gay, que los lunes lo ceden para una fiesta lésbica. O sea, los lunes, el mejor día de la semana. Sí. Y la petan todo el año. Sí, pero pues será porque es el único día que hay, ¿no? Claro, es que bueno, pero es igual, la gente sale, si hubiera más... A ver, yo veríamos, yo ¿no? en este aspecto también lo que pienso es que las redes sociales han hecho mucho bien y mucho mal a la vez, ¿vale? Esto influye bastante. Y luego, por otro lado, está todo el tema de la gentrificación en las grandes ciudades. Ya no solo que se están cargando los bares de toda la vida, sino que se están cargando todo tipo de bar o que sea como un poco más del pueblo, de la gente que vive allí. Entonces, igual que ya no hay apenas la taberna donde van los abuelos a jugar al dominó, tampoco hay bares de lesbianas porque... o sea, lo que estamos construyendo o en lo que se están convirtiendo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona es una mierda. Así de simple, así de claro. Bueno, a mí es que me da un poco de pena también porque veo que, por ejemplo, este tipo de información, ¿no? Lo que has dicho tú también, Isabel, de ir a hablar con nuestras mayores, de conocer un poco, o sea, al final digamos, el contacto humano físico verdadero, no solo por las redes, ¿no? Que está muy bien que nos conozcamos por las redes y tengamos conexiones y encontremos a nuestras iguales allí, pero eso de conocer en persona a ciertas personas y poder intercambiar vivencias y opiniones me parece que es básico, eso es. Y tacto. Con tacto. Tacto con tacto. También, bueno, aparte de eso. Entonces, bueno, no sé, claro, vosotras vivís en una gran ciudad, ¿no? Yo que estoy aquí en... Yo vivo en un pueblo. Bueno. Al lado de la gran ciudad, pero en un Bueno, pueblo. aquí que yo vivo en Donosti, pues aquí pues no hay nada. Entonces, eso es un poco pena, porque todos los intentos que hay de abrir cosas o de tal, al final no van a buen puerto, ¿no? Pero bueno, en fin, estas son otras cosas. Vale, pues llevamos 44 minutos y para no aburrir a nuestras oyentes, me gustaría que me comentarais qué tal se está recibiendo. Bueno, ya tenéis experiencia con la versión en catalán, que supongo que, porque la versión en catalán lleva casi un año ya, ¿no? O algo así. Sí. Y ahora que este acaba de salir, ¿no? Prácticamente para el día del libro, ¿no? Más o menos. Que ya va por segunda edición. Bueno. Sí, es verdad, segunda edición es la que tengo. ¿Cómo habéis vivido esto? ¿Qué os han contado? ¿La recepción? ¿Cómo lo habéis? No sé. Yo creo que está funcionando muy bien. En catalán también ha habido una segunda edición. Y bueno, este Sant Jordi nos hemos hinchado a firmar. Entonces, bueno, yo creo que ha sido muy positivo. Cuenta la anécdota de la niña. Bueno, en una presentación que hicimos de la edición en catalán, pues nos vino una chica jovencita y nos contó que, bueno, que ella había utilizado el libro un poco para salir del armario con su abuela. Y bueno, y que a la abuela le había hecho como mucha ilusión porque reconocía pues todos los escenarios del libro de la Barcelona de posguerra. Entonces, bueno, la chica estaba súper agradecida y nosotras más de que nos compartiera esto. Y luego, por ejemplo, pues también hemos tenido este Sant Jordi, parejas de chicas, ¿de dónde eran aquellas dos que eran de fuera, creo, ¿no? que lo compraron y lo habían estado buscando? Sí, ya. Bueno, es que una era una era holandesa. Sí, de Holanda o de... Entonces,
Bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Que ¿cómo se diría esto? La oferta cultural, específicamente lesbiana caetana, a cuentagotas, que cuando hay algo, pues la gente se lanza de cabeza pues a buscarlo, Luego también muchos hombres que lo compraban sí, sí. No, para mi sobrina, porque orgullosísimos de regalarle a su sobrina lesbiana salida del armario el libro este, ¿no? O siempre para alguien. Que también decíamos, bueno, también puedes comprarlo para ti, o sea, Sí. Ningún problema, ¿eh? Si quieres también puedes. Se reían. Pero bueno, esto es un detalle también. O sea que estáis contentas mucho. ¿Y tenemos en breve una tercera edición o no sabemos? Es probable, no sé. Eso ya depende de lo que hagan en las Españas. Y en otras comunidades. En otras nacionalidades. Bueno, yo os diré que lo que voy a hacer, bueno, este ejemplar me lo mandaron de la editorial porque yo estaba detrás de él, bueno, hablé con Rosa en su momento para ver si podíamos hacer esta conversación y como me dijo que iba a salir en castellano, bueno, pero lo voy a pedir en la biblioteca aquí en Donosti para que lo tengan, porque les digo a nuestros oyentes, siempre les digo, vale, no tenéis dinero, vale, no pasa nada, no hace falta que vayáis a la librería, podéis ir a la biblioteca, y si el libro no lo tienen, presentáis una solicitud y cuando tengan dinero comprarán ese libro. Entonces tenéis que apoyar a las creadoras, chicas, porque estamos como estamos, en fin. Bueno, no sé si os apetece comentar algo más que se me haya pasado. Sí, una cosita que me parece interesante que la soltemos también ahí. En un momento dado hablamos de los patronatos de protección de la mujer. Es que esto la gente más joven realmente no sabe lo que fue el franquismo, ¿no? Y una de las cosas más aberrantes que tuvo esta época facha fue estos llamados patronatos de protección de la mujer, que en realidad eran cárceles encubiertas, que es un tema que ha salido a la luz hace muy poco tiempo, hace como unos 5 años o así, nada más, y que vale la pena pues que se conozca y se denuncie. Simplemente dejarlo ahí. Sí, ahí, supongo que conocéis el libro de Andrea Momoitio. Es una de las que que tocó el tema, pero ya te digo, también hubo un reportaje muy interesante en TV3 y ahora si se busca por internet Patronato de Protección de la Mujer se verá, hay más información, pero que hace muy, muy, muy poco que se destapó y que incluso mujeres que estuvieron en estos patronatos lo reconocieron a partir de esa información que se dio, porque era algo tan oscuro, o sea, que había una que contaba que la metieron en un coche y la llevaron y apareció en Madrid, en uno de estos patronatos, ¿no? ¿Quiénes iban allí? Pues todas las mujeres que se salían de la norma que quería imponer el franquismo, o sea, simplemente porque eran rebeldes, porque estaban embarazadas, que luego perdían las criaturas, o han nacido muertos, ¿sabes? Y no se los dejaban ver. Y también, evidentemente, mujeres lesbianas que, bueno, pues de forma también encubierta, porque, o sea, tampoco se hablaba claramente de que eran lesbianas, estaban ahí por rebeldes, porque les gustaba llevar pantalones, por ejemplo. Bueno, y que duró también hasta principios de los 80, o sea que esto también es bastante grave. Bueno, yo me dejo bastantes cosas en el tintero, pero tampoco quiero ser una pesada y aburrir a nuestros oyentes. Creo que hemos dado bastante información como para que vayáis corriendo a la librería o a la biblioteca a coger el cómic. Creo que es una acción necesaria, que tenemos que conocer de dónde venimos, que necesitamos tener estos apoyos en el pasado, ¿no? Saber todas estas mujeres que hicieron cosas para que nosotras estemos donde estamos. Y cuando queráis nos lleváis a Donosti y nada, les firmamos el libro. Estaría genial. Es que a mí me encanta. Con unos pinchopotes ya. Eso. Todo bien. Bueno, suelo terminar este programa pidiendo una recomendación. No sé si de libro o de cómic. No sé si os pillo un poco así. Y no sé si os ocurre algo, también puede ser una serie o una película, pero bueno, si habéis leído algo interesante sobre lesbianas o
o tema queer, sería interesante que nos lo contarais. Yo es que últimamente no he podido ni leer, estoy metida en un fregado, que así que me voy a hacer autobombo y voy a recomendar Alicia en un mundo real, que mañana estrenamos en el Teatro Nacional de Cataluña, en TNC, y que, bueno, ha sido un trabajo, es uno de los libros que más alegrías me ha dado, también es una novela gráfica y bueno, aparte ya te digo, del autobombo, es que estamos con este tema y no he podido prácticamente hacer otra cosa ni dedicarme a nada más. Esa es mi recomendación. Pues yo, a ver, de cómic, voy a recomendar uno que no es novedad, pero que a mí me gustó mucho porque es un cómic muy joven, que se llama Roaming, que está, bueno, está maravillosamente narrado, o sea, son estos libros que te dan como placer y envidia de, wow, ojalá ser capaz de hacer algo así. Me gustó mucho, de una relación de 3 amigas, en el cual también hay como ciertas... ¿cómo se llama esto? Pues atracciones, celos, bueno, esta época en que aún no acabas de reconocer los sentimientos. Bueno, es un cómic realmente bonito. Y Roaming... ¿De quién es? Perdón, ¿de quién es? Son 2 autoras. Ahora mismo tendría... Sí, Sí, no es de las primas Tamiko, sí. Estas Tamiko. Y luego en novela, pues mira, curiosamente, yo tenía la primera novela de Isabel, ¿vale? El culebrón lésbico por entregas, de Lola Vanguardia. Entonces, yo este libro lo conseguí, bueno, cuando empezaba a salir del armario y fui a la librería Cómplices la primera vez, buscando una lectura, Connie me recomendó este libro, ¿vale? Entonces yo este libro lo tuve en casa de mis padres y cuando me fui de allí a los 18 años porque ya me necesitaba mudarme a Barcelona, mis padres, pues mi habitación de adolescente la desmantelaron y todo lo que vieron ahí, tiraron cosas y entre ellas estaba este libro. Entonces yo quería recuperar, además porque soy un poco toc con estas cosas, quería la primera edición. Que hay muy pocos ejemplares. No quería la portada del gato, yo quería la primera edición con las chicas, con ese collage y tal. Y entonces lo acabo de conseguir. Y quiero hacer una relectura porque ese libro me lo leí súper joven y me apetece mucho volverlo a leer. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya os comentaré cómo ha envejecido, ¿no? Porque es como las pelis, luego las vuelves a leer. Bueno, claro. Yo, por ejemplo, el Salidas de Emergencia creo que no ha envejecido muy bien. Bueno. Pese a haberlo hecho yo, hay como ciertos chistes con edadismo, tal. Pero era otra época. Sí, era otra época, no. Pero es igualmente me apetece mucho releerlo también por el escenario, por Barcelona, por el toque de humor. Nada, ahora estoy en las primeras páginas y nada, y estas son mis recomendaciones. Pues muchas gracias. Bueno, para nuestras oyentes os recomendamos desde aquí pues todos los libros de Isabel publicados como Lola Vanguardia, que si no habéis leído tenéis que leer, y evidentemente Capuchino Commotion de Rosa Navarro, que ya hablamos de él. O sea que, y de los cómics que Isabel también ha escrito junto a Su Martín, que ya sabéis que es habitual de estas ondas. Y nada, pues que tenéis un montón de lecturas por hacer. O sea que, chicas, venga, a la librería y a la biblioteca. Bueno, ha sido un placer. No sé si queréis comentaros dónde os pueden encontrar en vuestras redes sociales, si decís cada una vuestras redes, si las usáis, si no las usáis. Yo no soy muy activa en redes. Tengo Capuchino Commotion en Instagram, pero ya te digo que en ese aspecto soy un poco boomer, creo. Mal que me pese. Me cuesta mucho ser constante. Yo tengo un Instagram, pero tengo que mirar mi propio nombre. Es Isabel, porque no lo sé. Es Isabel_Frank LVG. Vale. Pero yo creo que ponen Isabel Frank y lo encuentro. Vale, pues chicas. No es que sea muy activa, pero voy poniendo información. Pues ha sido un placer. Espero que hayáis disfrutado
Yo he disfrutado mucho con la conversación y con el cómic, que me lo tengo que releer porque hay que releerlo varias veces, apuntar cosas y buscar información de todo lo que aparece ahí, porque es verdaderamente interesante. Me deja un montón de preguntas sobre personas concretas, pero creo que ya es suficiente, porque si no desvelamos todo el cómic, y tampoco es cuestión. Pues nada, un placer y... Igualmente. Gracias, Teresa. Vale, hasta pronto, chao. Cómics, LBT, feminismo, Ilústrate, Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.